Suscríbete a este canal si alguna vez te preguntaste por qué a España la llaman el imperio de la crueldad. Pero nadie te contó quién escribió esa historia, ni por qué lo hizo. Hay una mentira que lleva 500 años circulando por el mundo. Una mentira tan grande, tan bien construida, tan repetida en libros de texto, en películas de Hollywood y en discursos políticos, que hoy la mayor parte del planeta la acepta como verdad sin ni siquiera cuestionarla. Una mentira diseñada por los enemigos de España, difundida por intereses económicos y religiosos enormes, y perfeccionada durante siglos hasta convertirse en algo que parece sentido común. Esa mentira tiene nombre. Se llama la leyenda negra. Y lo que vamos a descubrir hoy va a cambiar para siempre la forma en que entiendes la historia. Porque no vamos a contarte el cuento que ya conoces. No vamos a repetirte que los conquistadores españoles eran monstruos que llegaron a destruir paraísos idílicos. Tampoco vamos a caer en el extremo contrario y pintarte el imperio español como una fiesta de hermanamiento entre culturas. Lo que vamos a hacer hoy es algo mucho más valioso, mucho más incómodo y mucho más necesario. Vamos a seguir el rastro del dinero, del poder y de la propaganda para mostrarte cómo se construye la historia. Cómo los relatos del pasado se fabrican al servicio de los intereses del presente. ¿Y por qué entender eso no es solo una cuestión de justicia histórica para España, sino una herramienta indispensable para comprender el mundo en el que vivimos hoy? Quédate hasta el final, porque lo que vamos a revelar en los últimos minutos de este video sobre quién sigue beneficiándose hoy de mantener viva esa mentira, te va a dejar sin palabras. Hagamos un ejercicio mental. Cierra los ojos un momento e imagina la conquista de América tal y como te la han enseñado. Probablemente ves soldados españoles con armaduras oxidadas, cruces en los escudos, quemando aldeas, destruyendo templos, esclavizando indígenas. Ves fanatismo religioso, codicia desatada, crueldad sistemática. Ves a España como el arquetipo de todo lo que un imperio puede tener de malo. Y probablemente, al mismo tiempo, en algún rincón de tu mente, tienes la imagen de los ingleses o los holandeses como algo diferente, más civilizado, más avanzado, más respetuoso. Ahora bien, ¿te has preguntado alguna vez de dónde viene esa imagen? ¿Quién la construyó? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y a quién le convenía que la creyeras? Porque esas imágenes no brotaron del suelo. No son el resultado natural de una investigación histórica honesta y equilibrada. Son el producto de uno de los proyectos de propaganda política más sofisticados y exitosos de la historia de la humanidad. Un proyecto que comenzó en el siglo XVI, en las imprentas de Flandes y Alemania, en los panfletos que circulaban por las cortes protestantes de Europa, en los grabados teatralizados de un editor flamenco llamado Théodore de Brie. Un proyecto que tenía un objetivo muy concreto: destruir la reputación del imperio más poderoso del mundo para justificar atacarlo, robarlo y sustituirlo. Ese proyecto se llama La Leyenda Negra. Y su historia es, en sí misma, tan fascinante, tan retorcida y tan llena de giros inesperados como cualquier serie de televisión que hayas visto en tu vida. ¿Sabías que las imágenes más famosas de la brutalidad española en América las fabricó un hombre que nunca pisó América, y que las basó en los escritos de un cura español que denunciaba esos mismos crímenes para pedir que se detuvieran? Si crees que ya sabes cómo funcionaba la propaganda en el siglo XVI, quédate, porque lo que viene ahora va a sorprenderte. El término leyenda negra fue acuñado a finales del siglo XIX por una historiadora española llamada Julián Juderías. En 1914,
publicó una obra que sistematizó por primera vez el análisis de esta corriente de propaganda antiespañola, mostrando cómo durante 300 años se había construido de forma sistemática una imagen de España como emblema de crueldad, fanatismo, ignorancia y opresión. Una imagen que contrastaba convenientemente con la supuesta superioridad moral de otras naciones. Naciones que, como veremos más adelante, tenían bastante menos motivos para presumir de virtud que los que ellas mismas proclamaban. Para entender por qué esa propaganda funcionó tan bien, hay que entender el contexto en el que nació. El siglo XVI es el siglo de la Reforma Protestante. Martín Lutero publica sus 95 tesis en 1517, y Europa se parte en dos: católicos y protestantes. España, bajo Carlos I y Felipe II después, es la gran campeona del catolicismo, la que aplastó la reforma en los Países Bajos, la que envió la Armada Invencible contra la Inglaterra protestante, la que mantuvo la Inquisición activa. España es, en la imaginación protestante, todo lo que ellos rechazan: Roma, la jerarquía eclesiástica, el oscurantismo medieval, la superstición. Condenar a España no era solo política, era teología. Era afirmar los propios valores reformados contra el archienemigo. Pero hay algo más. España en el siglo XVI no es solo el campeón del catolicismo, es la potencia dominante del mundo conocido. Controla el mayor imperio del planeta. Extrae toneladas de plata de las minas de América. Su infantería, los famosos tercios, es la fuerza militar más temida de Europa. Ante ese poder, sus rivales, Inglaterra, Francia, las Provincias Unidas de los Países Bajos, no pueden competir solo con ejércitos y armadas. Necesitan también una guerra narrativa. Necesitan convencer a sus propias poblaciones y a las de otros países de que España no solo es su enemigo geopolítico, sino que es moralmente inferior, que sus conquistas son crímenes, mientras que las suyas propias son civilización. Y aquí es donde entra en escena el personaje más importante de esta historia. Un hombre del que probablemente nunca has oído hablar, pero cuyo trabajo ha influido en la forma en que el mundo entero percibe a España durante 4 siglos. Se llama Theodore de Bry. Es un editor y grabador flamenco protestante que vivió en Frankfurt y que entre 1590 y 1634 publicó una serie de ilustraciones sobre América que se difundieron por toda Europa con una velocidad y un impacto impresionantes para la época. Sus grabados eran magistrales, detallados, dramáticos, llenos de escenas de violencia extrema. Españoles quemando indígenas, decapitando prisioneros, torturando a líderes nativos, destruyendo templos. Imágenes que fijaron en el imaginario colectivo europeo una imagen de la conquista española que ha llegado hasta nuestros días. Esas imágenes son las que aparecen en los libros de texto. Esas imágenes son las que Hollywood ha usado como referencia. Esas imágenes son las que muchas personas llevan en la cabeza cuando piensan en los conquistadores. Hay un problema. De Bry nunca estuvo en América. Nunca vio nada de lo que dibujó. Sus grabados no son testimonios. Son ilustraciones basadas en textos. ¿Y en qué textos? En los textos de un cura dominico español llamado Bartolomé de las Casas, que había dedicado su vida entera a denunciar los abusos contra los indígenas americanos y que había escrito la célebre brevísima relación de la destrucción de las Indias con un propósito muy concreto: presionar a la corona española para que detuviera esos abusos. Quédate, porque esto es exactamente lo que nadie te cuenta. Las Casas era español. Su texto era una denuncia interna del propio sistema. Fue escrito para reformar el imperio, no para destruirlo. Y sin embargo, los enemigos de España
lo tomaron, lo tradujeron, lo ilustraron con los grabados de Debris y lo difundieron por toda Europa, como si fuera la prueba definitiva de que España era el imperio del mal. Un texto escrito por un español para defender a los indígenas fue convertido en el arma más poderosa de la propaganda antiespañola de los siglos siguientes. Pero antes de entrar en los detalles de la conquista, necesitamos hacer algo que raramente se hace cuando se habla de este tema. Necesitamos hablar de América antes de la llegada de los europeos. Porque uno de los grandes problemas de la leyenda negra es que presenta a los pueblos indígenas como víctimas pasivas, como si fueran pueblos sin historia, sin conflictos, sin guerras, sin sistemas de poder propios, como si vivieran en un paraíso edénico que los españoles llegaron a destruir. Y eso, además de ser históricamente falso, es en sí mismo una forma de racismo, la que niega a los pueblos no occidentales la condición de actores históricos plenos. La realidad es radicalmente diferente. En el año 1500, el continente americano estaba habitado por entre 40 y 60 millones de personas, según las estimaciones más documentadas. Y esas personas no vivían en armoniosa convivencia. Vivían en una extraordinaria diversidad de culturas, lenguas, sistemas políticos y también de conflictos, guerras, alianzas y rivalidades. El mundo americano era tan complejo, tan violento en algunos aspectos y tan sofisticado en otros, como cualquier otra parte del mundo en ese momento histórico. Tomemos el ejemplo más conocido, el Imperio Mexica, los llamados aztecas. Cuando Hernán Cortés llega a México en 1519, se encuentra con una civilización que tiene una capital, Tenochtitlán, con entre 200.000 y 300.000 personas, comparable en tamaño a las mayores ciudades europeas de la época. Un sistema tributario que domina un vasto territorio. Y también un sistema de guerras floridas diseñado para capturar prisioneros destinados al sacrificio ritual humano a escala masiva. Los cronistas españoles, que no tenían ningún incentivo para suavizar lo que veían, describieron con asombro y horror las dimensiones de esos sacrificios. Las estimaciones académicas más conservadoras hablan de decenas de miles de personas sacrificadas al año en los grandes centros ceremoniales mexicas. ¿Esto justifica la conquista? No. Esto explica en parte por qué Cortés encontró aliados indígenas entusiastas entre los pueblos sometidos por el Imperio Mexica. Sí, absolutamente. Y este es un punto que la leyenda negra sistemáticamente ignora. Cortés no conquistó México con 500 soldados españoles. Lo conquistó con decenas de miles de guerreros indígenas tlaxcaltecas, totanecas y de otros pueblos que odiaban a los mexicas, y vieron en los españoles la oportunidad de liberarse de un sistema de dominación que los aplastaba. ¿Te estás dando cuenta de que la historia que te contaron tiene lagunas enormes? En unos minutos vamos a ver algo que te va a resultar aún más sorprendente. Cómo el propio Imperio español, el supuesto arquetipo de la crueldad colonial, generó en su interior el primer gran debate filosófico de la historia sobre los derechos de los pueblos conquistados. Algo que ningún otro imperio de la época siquiera consideró hacer. La conquista fue violenta. Eso no se discute. Las enfermedades que los europeos trajeron consigo, para las que los indígenas americanos no tenían inmunidad, devastaron la población del continente de una forma que no tiene precedentes en la historia humana. La viruela, el sarampión, la gripe, el tifus. Enfermedades que en Europa mataban a un porcentaje de la población, pero dejaban sobrevivientes inmunizados. En América arrasaron comunidades enteras que nunca antes habían estado expuestas a ellas. La caída demográfica fue catastrófica. En algunas regiones, en el primer siglo tras el contacto,
murió entre el 80 y el 90% de la población. La mayor parte de esa mortalidad no fue resultado de la violencia directa, fue resultado de las epidemias. Y las epidemias no eran una política deliberada. Fueron una consecuencia biológica que ni los propios españoles comprendían en ese momento, porque la teoría de los gérmenes no existiría hasta 3 siglos después. Esto no minimiza el sufrimiento, pero sí cambia radicalmente la naturaleza del juicio moral que podemos hacer. No es lo mismo una catástrofe demográfica causada por violencia sistemática planificada que una catástrofe demográfica causada por el encuentro biológico entre mundos que habían estado separados durante miles de años. La leyenda negra mezcla estas dos cosas de forma deliberada para maximizar el horror moral atribuido a España. Pero hay algo que la leyenda negra nunca menciona porque no encaja en su narrativa. En 1550, apenas 30 años después del inicio de la conquista de México, el rey Carlos I de España convocó en Valladolid lo que se conoce como la Junta de Valladolid. Un debate filosófico y teológico sin precedentes en la historia del colonialismo mundial. En un lado, Juan Ginés de Sepúlveda, que argumentaba que los indígenas eran por naturaleza inferiores y que la conquista era justa. En el otro, Bartolomé de las Casas, que argumentaba que los indígenas eran seres humanos plenos, con todos los derechos que eso implicaba, y que la conquista por la fuerza era ilegítima. Y el rey, en lugar de ignorar el debate como hubiera hecho cualquier otro imperio de la época, lo convocó, lo financió y suspendió temporalmente las conquistas mientras se desarrollaba. ¿Convocó alguna vez la reina Isabel I de Inglaterra un debate equivalente sobre los derechos de los pueblos que sus corsarios y colonizadores estaban saqueando? ¿Convocó Holanda una junta filosófica sobre los derechos de los esclavos que sus comerciantes compraban y vendían en sus colonias del sudeste asiático? La respuesta es no. Y ese contraste, que la historiografía honesta documenta con claridad, es algo que la leyenda negra necesita ignorar para sobrevivir. Lo que nadie te cuenta es que el primer tratado de derecho internacional de la historia fue escrito por un español, en defensa de los derechos de los pueblos indígenas de América. Se llamaba Francisco de Vitoria, era fraile dominico, enseñaba en Salamanca, y en 1539 publicó un texto que sentó las bases del derecho internacional moderno, argumentando que los indígenas americanos tenían soberanía propia y que ninguna potencia europea tenía derecho a conquistarlos por la fuerza. Sigue con nosotros porque aún falta lo más importante. Francisco de Vitoria, teólogo dominico de la Universidad de Salamanca, publicó en 1539 su Relectio de Indis, el primer tratado de derecho internacional de la historia, en el que argumentó que los indígenas americanos tenían sus propios sistemas legítimos de gobierno y que ninguna bula papal ni ningún poder secular europeo podía privarles de esos derechos. Vitoria fue el padre de lo que hoy llamamos derecho internacional. Y era español. Y escribía desde España, sobre España, cuestionando la legitimidad de las conquistas que la propia corona española estaba llevando a cabo. Ese debate interno no es una anécdota menor. Es síntoma de algo fundamental, que el imperio español, a diferencia de otros imperios de su época y de épocas posteriores, tenía dentro de sí mismo una tradición de autocrítica moral, filosófica y teológica que cuestionaba sus propias prácticas. Una tradición que no eliminó los abusos, que no impidió el sufrimiento, pero que generó las leyes nuevas de 1542, que intentaron limitar el sistema de encomiendas, que generó décadas de debate sobre el trato a los indígenas, que generó los textos de las Casas, Vitoria y Montesinos, que siguen siendo referencias en la filosofía del derecho internacional contemporáneo. ¿Existía algo parecido en las colonias inglesas de América del Norte?
¿Hubo algún fraile anglicano que convocara un debate filosófico sobre los derechos de las naciones indígenas que los colonos de Virginia o Massachusetts estaban exterminando para apoderarse de sus tierras? ¿Hubo en el imperio holandés de las Indias Orientales un equivalente de las casas que denunciara la esclavitud y la explotación del trabajo forzado? La historiografía honesta responde con un rotundo no. Y sin embargo, es el imperio español el que se lleva la etiqueta de arquetipo de la crueldad colonial. La paradoja es tan llamativa que obliga a preguntarse por qué. La respuesta está en la propaganda. En el siglo XVI, las potencias protestantes de Europa, especialmente Inglaterra y los Países Bajos, estaban en guerra directa o indirecta con España. Necesitaban justificar esa guerra ante sus propias poblaciones y ante el resto de Europa. Y la mejor forma de justificar una guerra es demonizar al enemigo, presentarlo como moralmente inferior, como una amenaza no solo política o económica, sino de civilización. Los grabados de Théodore de Brie eran esa demonización. Los panfletos antiespañoles que circulaban por Londres, Ámsterdam y Frankfurt eran esa demonización. La traducción y difusión masiva de los textos de las casas, arrancados de su contexto, era esa demonización. Y funcionó extraordinariamente bien. Tan bien que 500 años después, en el siglo XXI, la imagen que fabricaron esas imprentas protestantes del siglo XVI sigue siendo la imagen dominante en el imaginario colectivo global. Mientras tanto, lo que realmente hacían esas potencias que se autoproclamaban superiores moralmente era esto. Inglaterra construía sus colonias en América del Norte sobre el exterminio sistemático de las naciones indígenas. No la reducción del territorio indígena. El exterminio. Las naciones de la costa este de Norteamérica, desde los Massachusetts hasta los Powhatan, fueron prácticamente eliminadas en el plazo de 2 generaciones. No por epidemias, sino por guerras de exterminio deliberadas, por masacres planificadas, por la destrucción sistemática de sus fuentes de alimento. Los Países Bajos, que se presentaban como el faro de la tolerancia y la libertad europeas, construyeron en el sudeste asiático, a través de la Compañía de las Indias Orientales, uno de los sistemas de explotación colonial más brutales de la historia. Las masacres de Banda, en las que la VOC exterminó prácticamente a la totalidad de la población de las Islas Banda para monopolizar el comercio de la nuez moscada, son un ejemplo de lo que la historiografía llama sin ambages genocidio, sin debate filosófico previo, sin las casas holandés, sin junta de Valladolid neerlandesa. Y ahora viene la pregunta que deberías hacerte. Si los crímenes coloniales holandeses e ingleses fueron al menos tan graves como los españoles, ¿por qué son los conquistadores españoles los que aparecen en los libros de texto, mientras los colonizadores ingleses y holandeses aparecen como fundadores de la democracia moderna? La respuesta que vamos a dar en los próximos minutos es incómoda, pero es necesaria. Si este video te está haciendo replantearte cosas que dabas por supuestas, es porque la historia real siempre es más compleja y más interesante que el cuento simplificado. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos, porque hay mucho más que nadie te ha contado. Y si conoces a alguien a quien le importe la verdad histórica más que el relato cómodo, comparte este video con esa persona. La respuesta a esa pregunta tiene varias capas. La primera es la que ya hemos explicado. La propaganda del siglo XVI fue extraordinariamente eficaz, y sus efectos se han perpetuado. Pero hay una segunda capa, que es igualmente importante. Las naciones que construyeron la narrativa antiespañola son, en gran medida, las que dominaron el mundo académico, editorial y mediático durante los siglos XIX y XX.
Inglaterra construyó un imperio global en los siglos XIX y XX. Los Estados Unidos, que heredaron la cultura anglosajona protestante con su carga de antipatía hacia lo hispano, se convirtieron en la superpotencia cultural del siglo XX. Y en ese contexto, la historia se escribe desde los vencedores, no desde España, que declina como potencia a partir del siglo XVII, desde Londres, desde Nueva York, desde las universidades anglosajonas que producen la mayor parte de la historiografía que se traduce y se distribuye globalmente, con todos los sesgos que eso implica. El historiador norteamericano Philip Wayne Powell mostró en su obra Árbol del Odio cómo la imagen negativa de lo hispano había pasado del contexto europeo al norteamericano y había influido profundamente en la percepción de la población hispanohablante en los propios Estados Unidos. No es casualidad que durante décadas los hispanoamericanos en Estados Unidos hayan sufrido discriminación mientras se construía una narrativa histórica que los presentaba como herederos de una civilización inferior. La leyenda negra no es solo historia, es política, es poder, es presente. Pero alejémonos un momento de la propaganda y miremos lo que realmente ocurrió en América durante los 3 siglos del período colonial. Porque la imagen que resulta de un análisis honesto de las fuentes primarias no es ni la de la leyenda negra ni la de la leyenda rosa. Es algo mucho más complejo, más ambiguo y en muchos sentidos, más fascinante. El sistema colonial español fue, sin ninguna duda, un sistema de explotación. Las minas de Potosí, en el actual Bolivia, son el símbolo más poderoso de esa explotación. El cerro que devora hombres, como lo llamaron los propios colonizadores. Se estima que entre 1500 y 1800 salieron de América hacia Europa más de 150.000 toneladas de plata. Una cantidad que transformó los sistemas monetarios y las estructuras de poder económico del mundo entero. Y esa plata salió del sudor y la sangre del trabajo forzado indígena organizado a través del sistema de la mita, heredero de una institución precolombina, pero enormemente ampliado y endurecido bajo el dominio español. Nada de eso se puede negar. Nada de eso debe negarse. Pero la comparación honesta con otros imperios coloniales exige no detenerse ahí. La monarquía hispánica era el único imperio colonial de su época que tenía un sistema legal que, al menos en teoría y a veces también en la práctica, reconocía a los indígenas como súbditos de la corona con derechos legales. Que tenía tribunales donde los indígenas podían presentar quejas contra los abusos de los encomenderos. Que producía en sus propias universidades debates filosóficos sobre la legitimidad de la conquista. Que enviaba visitadores reales a investigar los abusos denunciados. ¿Funcionaba ese sistema perfectamente? No. ¿Impedía los abusos? Con frecuencia no. ¿Era contradictorio y a menudo hipócrita? Absolutamente. Pero existía. Y su existencia es el producto de esa tradición de autocrítica moral que la leyenda negra necesita invisibilizar para mantener su narrativa de España como el único imperio sin conciencia. Lo que viene ahora es quizás lo más sorprendente de todo lo que hemos visto hasta aquí. Porque vamos a hablar de lo que nació de esa mezcla dolorosa, violenta e imperfecta entre el mundo indígena y el europeo. Vamos a hablar del mestizaje. No del mestizaje como eufemismo para ocultar el sufrimiento, sino del mestizaje como proceso histórico real, complejo, y productor de algo que no existía antes en el mundo: la civilización latinoamericana. Porque aquí está una de las diferencias más notables entre el colonialismo español y el colonialismo inglés, que raramente se menciona en los libros de texto. El colonialismo inglés en América del Norte fue, en términos demográficos, un colonialismo de sustitución.
Los pueblos indígenas fueron exterminados o desplazados, y su lugar fue ocupado por una sociedad anglosajona que mantuvo su identidad europea casi intacta. El resultado son los actuales Estados Unidos y Canadá, naciones culturalmente europeas con una minoría indígena marginalizada. El colonialismo español fue diferente. No porque fuera más virtuoso, sino porque produjo un resultado histórico diferente. Una sociedad de mestizaje real, biológico y cultural que engendró algo nuevo. América Latina, con toda su diversidad, con todas sus desigualdades heredadas del período colonial, es el espacio de mayor diversidad cultural del mundo. Es una civilización que no existía antes de 1492 y que tampoco es simplemente Europa trasplantada a otro continente. Es otra cosa, hija del dolor y del encuentro, del trauma y de la síntesis. Cuando un europeo dice la palabra chocolate, está usando una palabra náhuatl. Cuando come un tomate o una patata, está comiendo productos que llegaron a Europa desde América y que transformaron la alimentación del mundo entero. Cuando escucha salsa, reggaetón o cumbia, está escuchando músicas que son el producto de esa síntesis entre lo indígena, lo europeo y lo africano que el período colonial produjo. La riqueza cultural de América Latina, su literatura, García Márquez, Vargas Llosa, Borges, Cortázar, su música, su gastronomía, su arte, no pueden entenderse sin la historia colonial. No porque esa historia fuera buena, sino porque la creatividad humana florece incluso en los suelos más duros. Llegamos ahora a la capa más contemporánea de esta historia, porque la leyenda negra no es solo un fenómeno del pasado. Sigue viva, sigue siendo utilizada. Y entender cómo y por quién es fundamental para comprender el debate político que tenemos hoy sobre el legado colonial. En 2019, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador escribió al rey Felipe VI de España pidiendo una disculpa formal por los crímenes de la conquista. La petición desencadenó un debate extraordinariamente revelador. El gobierno español rechazó la petición, argumentando que la historia no se juzga con los criterios del presente. En México y en otros países latinoamericanos, la controversia dividió a historiadores, políticos y ciudadanos. Algunos veían la petición como una reparación moral necesaria. Otros señalaban la ironía de que un gobierno mexicano pidiera cuentas a España por lo que hicieron los españoles del siglo XVI, mientras descendientes de los pueblos indígenas de Oaxaca o Chiapas siguen siendo los más pobres y marginados del México contemporáneo. Ese debate sobre el 12 de octubre, celebrado en España como fiesta nacional, rebautizado como Día de la Resistencia Indígena en muchos países latinoamericanos, y disputado en Estados Unidos entre Columbus Day e Indigenous Peoples Day, es un mapa perfecto de cómo la guerra sobre el pasado sigue siendo una guerra sobre el presente. Quien controla el relato del pasado, controla la legitimidad política del presente. Y en esa guerra de narrativas, la leyenda negra sigue siendo un arma muy activa. Las culturas indígenas contemporáneas de América Latina son la prueba más elocuente de que el relato de destrucción total que implica la leyenda negra es falso. Los mayas no desaparecieron. Sus descendientes son hoy millones de personas que hablan lenguas mayas, que mantienen vivas tradiciones culturales milenarias, que han producido movimientos políticos como el zapatismo que reivindican su identidad y sus derechos en el escenario global. Los quechuas del Perú y Bolivia, los guaraníes de Paraguay y Brasil, los mapuches de Chile y Argentina. Todos son testimonios vivos de una resistencia cultural que la leyenda negra en su narrativa de destrucción total borra para poder contar su historia de forma más dramática. Ahora vamos a llegar al corazón de todo. Porque después de 500 años de leyenda negra, después de 4 siglos de propaganda,
Después de generaciones de libros de texto, películas y series que repiten el mismo relato simplificado, la pregunta que tenemos que hacernos es esta: ¿a quién le interesa que esa narrativa se mantenga viva hoy? ¿Quién se beneficia en el siglo XXI de que España siga siendo el arquetipo del imperio cruel? La respuesta te va a sorprender. La respuesta tiene varias dimensiones. La primera es académica. Una narrativa establecida durante siglos tiene su propia inercia. Los libros de texto se copian unos a otros. Los programas educativos se actualizan con mucha lentitud. Los mitos, una vez instalados en el inconsciente colectivo, son extraordinariamente resistentes a la evidencia empírica que los contradice. La segunda dimensión es política. En América Latina, la narrativa de la leyenda negra ha sido históricamente útil para ciertos movimientos políticos que necesitan un enemigo externo, una explicación sencilla para problemas complejos. Culpar a España, al colonialismo, a los 500 años de historia, es más cómodo políticamente que analizar las estructuras internas de desigualdad, corrupción e injusticia que perpetúan la pobreza en los países latinoamericanos. No es que el pasado colonial no tenga consecuencias, las tiene, y son reales. Pero utilizar ese pasado como explicación total, que exime de responsabilidad a las élites latinoamericanas contemporáneas, es una forma de engaño político que sirve muy bien a quienes lo practican. La tercera dimensión es cultural. En un mundo globalizado donde la cultura anglosajona sigue siendo dominante, donde Hollywood define los arquetipos del bien y del mal, donde las universidades anglosajonas siguen produciendo la mayor parte de la historiografía que se traduce globalmente, la narrativa antiespañola tiene un campo de cultivo permanentemente abonado. Y mientras España no invierta de forma sistemática en contar su propia historia, en producir contenido cultural que compita con esa narrativa, en financiar investigación histórica que llegue al público masivo, la leyenda negra seguirá ganando la batalla cultural. La buena noticia es que la historiografía académica está cambiando. En las últimas décadas, una nueva generación de historiadores, tanto españoles como latinoamericanos como norteamericanos, está desmontando pieza a pieza los mitos más gruesos de la leyenda negra sin caer en la trampa opuesta de construir una leyenda rosa. Matthew Restall, historiador de la Universidad de Pensilvania, sistematizó en Seven Myths of the Spanish Conquest los 7 grandes malentendidos más comunes sobre la conquista, desmontando con evidencia documental tanto la versión heroica como la versión catastrofista. Henry Kamen, historiador inglés, revisó en profundidad la realidad del Imperio español, mostrando sus contradicciones internas, sus limitaciones y también sus logros, en una obra que escandalizó a los que preferían la simplificación en cualquiera de sus 2 versiones. La digitalización de los grandes archivos coloniales, el Archivo General de Indias en Sevilla, el Archivo General de la Nación en México, los archivos en Lima y Buenos Aires, ha abierto a investigadores de todo el mundo millones de documentos que antes eran accesibles solo para unos pocos especialistas con tiempo y dinero para viajar. Y esos documentos están contando una historia mucho más rica, más matizada y más honesta que la que circula en los libros de texto o en las redes sociales. Están apareciendo los testimonios indígenas del propio siglo XVI, recogidos por los frailes que aprendieron náhuatl, quechua y mixteco para evangelizar y que dejaron, sin proponérselo, los registros más detallados de las culturas que la conquista transformó. Están apareciendo los documentos en los que los propios indígenas aliados de los conquistadores, como los tlaxcaltecas, escribieron su versión de la conquista de México, presentándose no como víctimas ni como traidores, sino como actores políticos que tomaron una decisión estratégica. Están apareciendo las actas de los juicios en los que los indígenas denunciaron a encomenderos abusivos ante los tribunales de la corona. Una historia mucho más compleja y mucho más humana que la del cuento que nos han contado.
Estamos a mitad de camino. Lo que viene ahora es la parte del video que menos verás en ningún otro sitio. Cómo la leyenda negra conecta con la política de identidad del siglo XXI y qué tiene que ver con las guerras culturales que estamos viviendo hoy. No te vayas. Hay una reflexión final que necesitamos hacer antes de cerrar este viaje. Hemos visto que la leyenda negra es propaganda. Hemos visto que ignora contextos fundamentales. Hemos visto que aplica a España criterios que no aplica a otros imperios. Hemos visto que fue construida por intereses políticos y religiosos muy concretos. Todo eso es verdad. Pero reconocer la leyenda negra como propaganda no significa negar los crímenes reales del colonialismo español. Esa es la trampa que debemos evitar. Los abusos de la conquista fueron reales. El trabajo forzado en las minas fue real. El derrumbe demográfico fue real. La destrucción de templos, códices y sistemas de escritura fue real. Las estructuras de dominación racial que se construyeron durante el período colonial y que siguen dando forma a las desigualdades latinoamericanas contemporáneas son reales. Nada de eso desaparece porque la leyenda negra sea propaganda. Lo que desaparece, cuando la desmontamos, es la narrativa que presenta a España como un caso excepcional de maldad colonial, como un imperio cualitativamente diferente y peor que todos los demás. Eso es falso. Y es importante que sea falso, no para defender a España, sino para que el análisis histórico sea honesto. Porque si la crueldad colonial fuera un defecto exclusivo de España, entonces se trataría de un problema ya superado con el fin del Imperio español. Pero si la crueldad colonial es una tendencia estructural del imperialismo en general, entonces tenemos que analizarla en todos sus contextos, incluidos los que la propaganda anglosajona ha conseguido presentar como modelos de civilización. Bartolomé de las Casas, cuya obra fue apropiada y distorsionada para construir la leyenda negra, no escribió para que España fuera condenada. Escribió para que los abusos se detuvieran, para que los indígenas fueran tratados como seres humanos con derechos, para que la conciencia moral de la corona española actuara. Y en parte, solo en parte, lo consiguió. Las leyes nuevas de 1542 fueron una respuesta directa a su presión. La historia real de las casas es mucho más interesante que el uso propagandístico que se hizo de su texto. Francisco de Vitoria enseñó en Salamanca que los pueblos del mundo tienen derechos soberanos que ningún poder externo puede ignorar. Sus ideas son el fundamento del derecho internacional moderno. Era español. Escribía en español. Pensaba desde la tradición filosófica y teológica española. La leyenda negra necesita que no sepas esto, porque si lo sabes, la narrativa de España como el imperio sin conciencia se cae. La Virgen de Guadalupe es quizás el símbolo más perfecto de lo que produjo el encuentro entre Europa y América. Apareció, según la tradición, ante el indígena Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, en 1531, el mismo lugar donde se había venerado a la diosa madre mexica Tonantzin. Cristiana en su forma, profundamente indígena en su significado cultural y emocional. Ni europea ni prehispánica. Algo nuevo, propio, irrepetible. El símbolo de una civilización que nació del dolor y que encontró en ese dolor su propia y singular forma de belleza. El español que se habla en América Latina no es el castellano trasplantado. Es una lengua transformada por el contacto con cientos de lenguas indígenas. Lleva en su vocabulario las huellas de ese encuentro. Chocolate, tomate, aguacate, hamaca, huracán, tabaco, maíz, chile, canoa. Todas palabras de origen indígena americano que entraron al español y desde ahí se difundieron al resto de las lenguas del mundo. La conquista pretendía borrar esas culturas. Y sin embargo, cuando cualquier persona en cualquier rincón del planeta dice la palabra chocolate,
está pronunciando una palabra náhuatl que sobrevivió al intento de borrado. La resistencia puede ocurrir en los lugares más inesperados. Sor Juana Inés de la Cruz, la extraordinaria poeta y pensadora criolla del siglo XVII, escribió desde dentro del sistema colonial que la limitaba y que finalmente la silenció. Algunos de los versos más luminosos de la lengua española. Simón Bolívar luchó contra el dominio español usando las ideas de la Ilustración europea que ese mismo dominio había introducido en América. Gabriel García Márquez narró la soledad y el encantamiento de un continente usando el español que los conquistadores habían traído con sus espadas. Esta es la paradoja que ninguna narrativa simple puede capturar. La civilización latinoamericana es hija de una tragedia y de un encuentro, de una violencia y de una síntesis. Y así llegamos al final de este viaje. Hemos recorrido 500 años de historia. Hemos visto cómo se construyó una de las campañas de propaganda más exitosas de la historia humana. Hemos visto a los actores reales de la conquista en toda su complejidad. Conquistadores que fueron también cronistas asombrados, frailes que denunciaron los abusos de sus compatriotas, guerreros indígenas que eligieron sus alianzas por razones políticas propias, poblaciones enteras diezmadas por enfermedades que nadie comprendía aún, culturas que sobrevivieron transformándose y resistiendo. La leyenda negra no es la historia de América, es la historia de cómo se usa la historia, de cómo los relatos del pasado se fabrican al servicio del poder presente. Y entender eso, reconocer ese mecanismo, aplicarlo no solo a la historia de España, sino a todos los relatos históricos que recibimos, es una herramienta intelectual de un valor incalculable en el mundo en que vivimos. Porque en el siglo XXI seguimos viviendo en un mundo donde la guerra de narrativas es tan importante como cualquier otra guerra. Donde quien controla el relato del pasado tiene ventaja en el debate del presente. Donde los mitos históricos se usan para justificar políticas, para construir identidades, para movilizar resentimientos. Y la única forma de no ser manipulado por esos mitos es conocerlos, desmontarlos, hacer las preguntas incómodas. ¿Quién construyó este relato? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿A quién beneficia? ¿Qué silencia? Negarla es empobrecer el pasado. Comprenderla con toda su complejidad, con todo su dolor y toda su riqueza, es la única forma de honrarla verdaderamente. Y honrar el pasado, entenderlo de verdad, es también la única forma honesta de construir el futuro. Si llegaste hasta aquí, es porque te importa la verdad más que el relato cómodo. Y eso, en el mundo de hoy, es algo que merece la pena celebrar. Suscríbete al canal si quieres seguir desmantelando mitos históricos que llevan siglos condicionando la forma en que vemos el mundo. Dale al like si este video te ha hecho pensar de otra manera. Y deja en los comentarios cuál fue el dato que más te sorprendió. Te leo a todos. Mía.